noche yo te busco, olvidándome del mundo. En ti crece mi confianza, mi esperanza no se acaba y mi corazón se conecta contigo. Me enseñas con lo que está escrito. Prefiero vivir creyendo, prefiero entregarme todo. Hoy quiero caminar sintiendo que puedo alcanzarlo todo. Esta invitación es a mi corazón. Hoy tu palabra vive en mi interior. Es mi decisión unirme a esa visión. Prefiero vivir creyendo, prefiero entregarme todo. Hoy quiero caminar sintiendo que puedo alcanzarlo todo. Esta invitación es a mi corazón. Hoy tu palabra vive en mi interior. Es mi decisión unirme a esta visión. Es mi decisión unirme a esta visión. Algunos pasajes de las Sagradas Escrituras son profusamente difundidos y como resultado de ello, pues son mucho más conocidos, son, diríamos, más populares entre el pueblo de creyentes porque han escuchado muchas más veces algunas porciones de la Escritura que otras. Y así van armándose las diferentes colchas de retazos porque, pues, de alguna manera entró la idea de que era suficiente juntar un poquito de aquí y otro poquito de allá y tener idea de quién era Noé y quién era Abraham y quién era Moisés o Isaac o Jacob. Y ahí se va armando el paquete, mientras uno sepa quién era Josué y quién era el rey David y quién era Isaías. Entonces más o menos ya arma el paquete del Antiguo Testamento y si tiene algunas luces acerca de Jesús y sus discípulos, ya es prácticamente está casi que enteramente preparado para toda buena obra. Pero bueno, a medida que hemos estado presentando algunas luces en estos 3 años y medio que vamos a completar en la nube, pues creo que hemos sacudido fuertemente la estantería y hemos mostrado, pues con amplia demostración, con amplia cantidad de testimonios y de ejemplos que no se estaba creyendo en justeza conforme lo que hay en el texto o subyacente al texto cuando se escudriña un poco. Hoy vamos a hacer algunas consideraciones sobre una porción bastante conocida. El rey David habla con el sumo sacerdote y le dice que le dé pan para él y para sus hombres. Y esos pasajes pues, se han hablado muchas veces, como David comió de los panes de la proposición y también le pidió al mismo personaje que le diera una espada. No le pide realmente una lanza o una espada. Él va desarmado, necesita armarse. Entonces el sacerdote le dice que tiene ahí guardado
detrás del efod, en un velo, está envuelta la espada del filisteo Goliat. Entonces, desde ese día que David está huyendo de Saúl, es poco antes, inmediatamente antes de que vaya a la cueva de Adulam, donde en ese encierro, digamos, en ese confinamiento, porque era como una especie de COVID que había en el mundo del rey David y le tocó confinarse ahí. Entonces de ahí ya salen con los valientes, de ahí salen, bueno, las columnas sacerdotales, de las columnas con las cuales va a gobernar, porque pues tenía la unción, la delegación, el llamamiento, pero hay que crear las condiciones. Entonces, tú vas mirando, yo te voy contando, y el personaje central no es David, no es el sumo sacerdote. El personaje central del relato, pues, eres tú, y las decisiones que tomes respecto a Cristo y la palabra que va viniendo. Muy bien. Esto, pues, sí, se conoce y lo encontramos en la primera carta o documento o libro de Samuel, capítulo 21. Dice a la letra: vino David a Nob al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo les señalé a los criados un cierto lugar. Entonces ya David, por estrategia o por lo que sea, está mintiendo, porque él no trae ninguna encomienda de Saúl. Él está huyendo de Saúl. Saúl lo quiere matar y él está huyendo. Y eso es todo. Pero no puede decir eso así. Entonces utiliza la mentira. Es David y sus formas marrulleras de hacer las cosas. Entonces, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado. Y bueno, ya viene la conversación. Lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: sí, ya pasado mañana completan 2 días sin contaminarse con mujeres. Bueno, en fin, pues imagínate. El sacerdote le dio el pan sagrado. Estoy leyendo capítulo 21, versículos 6, y los panes de la proposición. Le dio pues los panes de la semana anterior. Los fresquitos pues ya estaban ahí en el lugar santo. Y después pidió la espada. Dice que había un siervo de Saúl que estaba por ahí, que su nombre era Doeg, era de Edom, era un edomita, y era el principal de los pastores de Saúl. O sea, era un fiel de Saúl. Bien, lo menciona ahí en el versículo 7 y no más. Entonces, bueno, vienen, le entregan la espada. David quedó pues con comidita, con espada, se fue con sus muchachos. Terminó bueno en la cueva de Adulam y bueno, se fue. El resultado de eso es que el famoso siervo de Saúl, que estaba ahí viendo todo, ese Doeg edomita, le dijo al rey Saúl lo que había pasado. Estoy leyendo el capítulo 22, versículo 9. Yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob
a Abimelech, hijo de Ahitob, el cual consultó por él a Jehová, y le dio provisiones y le dio la espada de Goliat el filisteo. Era el chismoso del barrio y ahí le pasó toda la información. El rey Saúl mandó traer al sumo sacerdote y toda la casa de su padre y con los sacerdotes que habían con él. Todo el linaje sacerdotal, todos los levitas. En resumen, el rey Saúl mandó matar a Ahimelech, que había ayudado a David. Lo mató a él y mató a toda la casa de su padre y a todos los sacerdotes. Claro, ¿cómo lo mató? Le dijo a sus hombres, mátenlos, y nadie le obedeció. Entonces le dijo al chismoso, a Doeg, vuélvete tú y arremete contra los sacerdotes. Y Doeg el edomita cometió a los sacerdotes y mató aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. A 85, imagínense ustedes el genocidio, la masacre que cometió un pastor, porque eso es lo que dice que era el principal de los pastores de Saúl. Claro, pues cuando se cree que se está haciendo lo bueno, porque él pensaba que estaba sirviendo al rey, al ungido de Jehová. Pero no solo eso, sino que a la ciudad de Nob, ciudad de los sacerdotes, la destruyeron. Mataron a los hombres, a las mujeres, a los niños de pecho, a los bueyes, a los asnos, a las ovejas. Todo murió en la ciudad. O sea, no solo mataron los 85 sacerdotes, que lo hizo Doeg, sino que con sus ejércitos Saúl aniquiló, borró a Nob. Al punto que hoy todavía no se ubica geográficamente Nob. Se deduce, se estudia, se dice pues que era una población relativamente cercana de Jerusalén, etcétera, 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 etcétera. Bueno, los mató a todos, pero uno de los hijos de Ahimelech, que era, ya dijimos que Ahimelech era hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Y Abiatar le contó a David lo que había pasado, cómo habían muerto todos los sacerdotes. Y entonces David le dijo a Abiatar, yo sabía que estando allí aquel chismoso, aquel Doeg edomita, él lo había de hacer saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Entonces David, para resarcir un poquito, le da cubierta desde ese momento a Abiatar y él va a ser pues su sacerdote y su linaje va a ser el linaje sacerdotal de la casa de David. Le dice, quédate conmigo, no temas, quien buscare mi vida buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. O sea, cuando a mí me maten, ahí lo matarán a usted, pero antes no. Y así fue, Abiatar se quedó. Bueno, ya nos enteramos un poquito de la historia. El asunto interesante del relato se pone más adelante ya en el Nuevo Testamento, cuando el Evangelio de Marcos, que es el primero de los sinópticos, el primero en escribirse, registra en el capítulo 2 que está Jesús hablando y cuando le criticaron que sus discípulos arrancaban espigas y comían en día de reposo, él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición
de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo, etc. El asunto es que, bueno, esto lo escribe Marcos pues muchas décadas después de que Jesús se ha ido. El relato de la ascensión de Jesús, y pasan 10 años y pasan 20 años y pasan 30 años y todavía nadie escribía nada. El primero en empezar a escribir esos recuerdos es este evangelista que recopila esto y pone esas palabras en la boca de Jesús. El punto es que lo que nos dice la Escritura en Primera de Samuel es que el sumo sacerdote era Ahimelech, y lo que está diciendo el Evangelio de Marcos que Jesús dijo era Abiatar sumo sacerdote. ¿Cómo entró David en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote? Y no lo era. Era Ahimelech. Por supuesto no es que Jesús se haya equivocado, no, por supuesto que no. Sino los que copian décadas después lo que Jesús dijo. Entonces, ahí está el punto. O sea, Ahimelech tuvo un hijo que fue Abiatar, que fue el que se salvó de la masacre. Y Abiatar, a su vez, tuvo un hijo que fue sacerdote de David, que se llamó Ahimelech. Entonces, Ahimelech engendró a Abiatar, Abiatar engendró a Ahimelech. O sea, es como si tú, para honrar a tu papá, le pones a tu hijo el nombre de tu papá. Así de sencillo. Entonces, te doy los textos bíblicos para terminar. Entonces, el primer Ahimelech, por ejemplo, Primera de Samuel 22:9, que es el hijo de Ahitob, y Abiatar, el hijo de ese Abimelech, está en Primera de Samuel 22:20, y Ahimelech, el hijo de Abiatar, Segunda de Samuel 8:17. Ahí los tienes, la genealogía y las complicaciones en que meten a Jesús en unos relatos pues mal armados. Ya en varias ocasiones hemos visto irregularidades en el ensamble, equivocaciones, errores aquí y allá y acullá. Pero por encima de todas esas cosas, es como si yo estoy testificando de Cristo a tu vida y me equivoco y utilizo mal el lenguaje o cito mal las escrituras. La grandeza de Cristo es igual. Le corresponde todo el imperio, todo el honor, todo el loor, toda la gloria. Y si yo me equivoco, igual le corresponde. ¿Se equivoca Marcos cuando lo cita? Pues igual. Estamos seguros que la falla está en Marcos o en este que les está hablando, pero nunca la van a encontrar en Cristo Jesús. Muy bien, mis amigos, entonces son pequeñas reflexiones que nos llevan a movernos con atención, con cuidado, en la lectura de los textos sencillos y diáfanos como los evangelios, por ejemplo. La importancia de escudriñar, la importancia de rumiar bien, masticar bien, no tragar entero, porque pues cada palabra tiene una profunda importancia. Entonces, sin más, así hemos titulado hoy la importancia de cada palabra. Cerramos saludando a nuestro querido doctor Byron, que está estrenando un nuevo año de vida y está allá en el norte de las Américas, pero también está en el corazón de sus amigos. Y para todos ustedes un fuerte abrazo. Mañana nos reencontramos.
no se acaba.